Bienvenido al podcast de Capillo Calvario Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. Pues sobre el perdón. Luego. No. Esos chistes, que, ¿cómo se traducen? Que no estaría mal para que... Ya al video. Sí, se va a ver bien raro. No, más bien los que conocen a Dani Sí. van a entenderlo. Creo que ya lo había dicho, pero sí estamos y en lo personal estoy muy agradecido con el equipo de postproducción. Han hecho un buen trabajo hasta ahorita. Sí, están elevando el nivel de todo. Sí, Nice. Gracias. En Spotify ya sale el video. Sí. Para quien quiera ver en Spotify se ve el video. También está como separado por capítulos los episodios en Spotify. Entonces, véanlo en Spotify. O sea, lo que me refiero es que hay como secciones de cada episodio. Wow. Y no, pues está repartido el trabajo. O sea, esperemos que se pueda lograr más. Lo único es que extraño cuando nos hacían con inteligencia artificial y nos ponían suéteres navideños y cosas así. O a mí a saltar en las mesas. Yo a veces extraño la doble cámara. Nada que ver, ¿verdad? Pero Sí, pues sí. mucho dinero. Y mucha, Arruiné el ánimo. y mucha edición. Así más bien es eso. Es Mucha la edición. Cantidad de edición. Sí, claro, más bien. Hablé sin saber. Pues seguimos en la recta final de este discipulado. Como aterrizando más en lo práctico, cómo se ve la vida en el espíritu, cómo se ve... Ahorita estamos hablando del perdón porque el conflicto y el perdón porque es un tema donde es muy obvio que necesitamos la dirección del espíritu. Pues hemos estado hablando que eso aplica a todas las áreas de la vida, pero el perdón bíblico es algo que hemos hablado que nada más se puede hacer en el espíritu. Y creo que es un tema padre para profundizar. Yo últimamente me he preguntado, cuando platico este tema con la gente, me gusta preguntarle esto a cristianos. ¿Hay alguna razón válida para que un cristiano no perdone? No. Porque creo que ese es el primer filtro, ¿no? Que tienes que pensar. Sí. A veces, como cristiano. A veces creo que nos cuesta trabajo perdonar porque no aceptamos siquiera que nos lastimaron. O sea, no damos el paso ese de sí me lastimaste. Sí. Y es que como dices, o sea, tal vez ni siquiera está en la mente de algunas personas el hecho de que un cristiano perdona. O sea, eso es lo que deberíamos de buscar. Pero algunos piensan, no, pues esta situación no se perdona. O esto no lo pueda perdonar aunque quiera. Más bien, esto no es un asunto de perdón. Sí. Y ya en la sesión anterior me acuerdo que David mencionaba algo de que a veces te da vergüenza tener ciertos sentimientos. Entonces ni siquiera podemos reconocer que sí nos dolió algo porque los demás van a decir que es una tontería, porque no debería ser para tanto, o por la culpa de que somos cristianos. Entonces, ¿cómo te estás guardando una ofensa? Sí. Pero yo creo que si no podemos empezar por entender qué es el perdón y luego ver que sí necesito perdonar, se puede quedar ahí por mucho, mucho tiempo esa cosa que pasó. Sí. Y pues caer en lo que dice la palabra, ¿verdad? Que se crean raíces de amargura. Y la imagen es muy padre, o sea, que habla de una raíz, porque la raíz no se ve. La raíz crece y tú no sabes de qué tamaño es una raíz. Sí. Es algo impresionante. O sea, hablando ya de una planta, puedes ver un árbol pues, normal, pero casi hay otro árbol abajo. Oigan, yo quité una bugambilia ahí en mi casa. Desde que nos cambiamos, ya son algunos años. Y de verdad me esforcé mucho por acabar con esa y quitarla por completo. Pero pues hace un año, el año pasado, estaba creciendo otra vez, pero no se veía nada. O sea, de verdad no había nada que te indicara que la raíz seguía activa. Pero es eso, o sea, estaba ahí escondida y estaba recibiendo de algún lugar nutrientes. Sí, o sea, agua, sol y todo. Y empezó a crecer otra vez. Y nos dimos cuenta porque estaba creciendo así, oculta entre otras plantas. O sea,
Pues es que sí se ve así, literal. Sí. Yo creo que esa imagen de raíz de amargura es Sí, es está eso. buenísima. Especialmente cuando te das cuenta que no solo crece hacia abajo, sino hacia los lados. Y cómo puedes empezar a interpretar esa imagen respecto a tu relación con los demás. Y así Sí. como dice Rafa, la alimentamos de alguna manera. Ujú. O Ajá. sea, está está bueno, ahí, sí. aparentemente ya no existe, etcétera, pero de alguna manera la seguimos alimentando. Tenemos ciertos pensamientos, Ujú. volvemos a ciertas, ah, pues como heridas Ujú. que siguen alimentando ahí poco a poquito, Y poco a poquito. repasamos lo que pasó. Ajá. Y lo que Ujú. queremos decir también es que la Biblia sí nos da un camino para entender que sí es posible el perdón como tal. Yo, a veces, bueno, o sea, como que siento que no entendía hasta hace poco la palabra perdón, porque creo que se malutiliza. O sea, perdóname o perdón, como Ujú. muy simple, Lo ¿no? usamos muy a la ligera, Sí. ¿verdad? Ujú. Ujú. Y es como, bueno, ya, Ujú. vamos a dejar esto. Pero es algo que se otorga, o sea, como te otorgo el perdón de que ya no te tengo esto en contra. Ujú. Ah, Eso ah, es más profundo. A mí Ajá. un hermano hace poco me puso una imagen que casi me tumba ahí. Me decía, es que cuando alguien te debe, o sea, cuando alguien te lastima, me dice, y decides perdonar, ¿quién paga esa deuda? Ujú. Ujú. Y luego, pues generalmente, pues no, nomás se olvida. Ajá. Pero no, No, o no es sea, cierto. Sí. en realidad sí hay alguien que la paga. Dice, por ejemplo, si yo te presto a ti dinero, bueno, yo le presto a Rafa 20,000 pesos. Y por lo que sea, a Rafa se le atoró el barco y termina no pagándome. Entonces yo digo, bueno, pues ya voy a dejarlo. O sea, no es que nadie haya pagado. El sentido del perdón es yo absorbo Ujú. la deuda. O Ujú. sea, termino pagándola yo. Ajá. Sí. Eso se refiere, no es de que se va a ningún lado, es yo pago esa deuda. Sí. Es la decisión de yo pagar una deuda Y que digo, no me correspondía. siguiendo esa línea es, y no te lo tengo en contra. O Sí, sea, no sí, es o como sea, que ya, ahora tú me Sí. debes. sí, Sí. no, ya no me debes. Yo Qué pagué. raro, ¿verdad? O sea, Sí. hablando de una deuda y luego después dices, pues ya se la pagué, pues me la debe. Yo, pero, ¿qué? O sea, que no acabas de decir que tú la pagas, Sí. Ujú. pero así Sí. lo hacemos con los conflictos. Sí. Decimos, Sí. bueno, lo perdono, pero Ujú. Aquí, esto no aquí, se, esto Pero no aquí se se lo va. tengo aquí te lo guardado, pues guardo, entonces sí, no para está que pagado. Ajá. o no, sea, ahí Ese sí. ese es el punto de lo que decía, que no había entendido que eso es el perdón. sí. O sea, es como que suena muy obvio, pero cuando me puse a pensar de que, pues sí, o sea, perdonar es ya, no puedes. Si dices que ahí está todavía, entonces no hubo perdón. Ujú. Sí, Y cuando esos perdones a meses es como si diéramos, pero son tantos de intereses, ya cuando, Ujú. o sea, seguimos metiéndole ahí, sigue Sí. creciendo la deuda incluso. Y es que yo creo que la cultura sí afecta cómo vemos. Y en México tenemos bien mala cultura del perdón. Porque o minimizamos a la persona, o ese perdón así superficial, o solo por decir perdón se toma como que ya dije. O sea, Ujú. Ujú. o perdono pero no olvido, que es ese de ponerle los intereses, ¿verdad? O sea, como que hay muchas cosas que decimos Sí. Ujú. que nos generan un mal entendimiento, pero una mala cultura de perdón. O sea, hay memes que hablan de eso, de cómo en México es muy común, no pides perdón, nomás traes un pollo asado, o sea, Ujú. Sí. o Sí, invitas a comer a sí. la persona, ¿no? Sí. ¿Ya vas a comer? Sí, El- ¿y qué hay? Y ya, o Sí. sea, esa es como la manera de resolver los conflictos. Y no estoy diciendo que ninguna de esas se puedan incluir o que todas son por sí mismas malas, simplemente no es el perdón. sí, Sí. Es que para que haya perdón tiene que haber cierta conciencia del que pide perdón o del que perdona aunque no te pidan perdón. O eso sea, es lo que iba a es decir. un acto consciente, o sea, de, Ajá. te estoy perdonando y a lo mejor no es, te lo digo, a lo mejor es, estoy perdonando a esta persona por lo que hizo. Y a lo mejor eso incluye decírselo a la otra persona, a Sí. lo mejor no, o sea, pues Estoy eso es diferente. cancelando esta deuda. Ajá. Ujú. Sí, Casi porque a veces es, me disculpas. Cuando tienes que contestar esa pregunta, pues lo Ujú. obvio es decir sí. O sea, Ujú. no puedes decir no. Bueno, sí puedes. Yo tengo el mal hábito de decir ¿por qué? Bueno, casi Mm. nadie contesta por qué. Porque me da mucha curiosidad que la La gente gente normal. conceptualice que hicieron mal. Se me hace súper gracioso. Pero en ese momento Perdón. asumes que hay un perdón y realmente es muy superficial. O sea, estás forzando a la otra persona a Ujú. perdonarte.
No se me hace mal pedir disculpas. O sea, creo que es un paso importante, pero discúlpame. Pues sí, te disculpo, pero no sé si eso fue un perdón realmente. Sí. Sería mejor enmarcarlo de una forma donde la persona te pueda perdonar si lo decide hacer en otro momento cuando tú no estás. Yo creo que eso puede funcionar y si lo he aplicado. O sea, cuando es una herida muy profunda. Porque un discúlpame es si vas pasando y chocas con alguien. Sí, claro. Entonces, déjame lo pienso. Porque ¿cómo me siento? Entonces, como que usarlo de la misma manera cuando hay heridas, o sea, que si causamos un daño, una ofensa, creo que es parte del problema. Pero cuando le dices a alguien, de verdad espero que luego me puedas perdonar. Es como no me digas ahorita porque te voy a poner en una situación bien incómoda que ni va a resolver nada y me voy a sentir, o sea, sí, me vas a tener que decir mentiras. Pero si lo dejas así como de verdad te pido perdón y espero que algún día me puedas perdonar y se lo echas como para adelante, sí, que esto es tu problema ya, o sea, con genuino arrepentimiento. Eso ayuda muchísimo. El problema es que no siempre hay una disculpa de nadie, o sea, y tenemos que lidiar todavía con el perdón independientemente de si la otra persona se dio cuenta, lo reconoce o pide perdón. O sea, es que esa parte son dos cosas diferentes. Sí, a lo mejor todo lo que recibes es un pollo asado, o sea, literal. Y a veces ni el pollo. Te invitan una carne, pero tienes que traer tu propia carne. Y el perdón es tan importante que creo que no estamos conscientes de eso. O sea, vamos a ver un pasaje donde Cristo relaciona al perdón con nuestra relación con Dios. O sea, hace así como lo entreteje el tema del perdón con nuestra intimidad con Dios. O sea, y respecto a la oración. Sí. Si quieren lo leemos. Sí. Marcos 11:25 dice: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Si nos vamos poquito más atrás, del 22 al 24, nos damos cuenta del contexto en el que Jesús dijo eso. Lo voy a leer de una vez. Tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a la montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Jesús, el contexto acerca del perdón, Jesús lo pone en el contexto de la oración cuando venimos con Dios a traer nuestras peticiones delante de Dios. O sea, en esa relación que tenemos y en esa comunión que tenemos con el Señor. Y pues cuando venimos a la oración y empezamos a, no sé, derramar nuestro corazón delante de Él. Y tenemos peticiones y tenemos aflicciones donde queremos que Dios nos ayude. Lo primero es, sí, pero primero necesitamos atender esto otro antes de pasar a ese punto. Sí, me gusta cómo lo ponen los de Bible Project, que, hacen como la ilustración de que nuestra relación con Dios y con los demás es lo que fue restaurado en la cruz. Y bueno, pues lo ponen muy padre, ¿no? Como todos están como personas como pintadas así de negro y luego somos restaurados. Y luego la relación que había entre el Padre y entre nosotros es restaurada. Entonces como que pienso, Dios lo que quiere es esa unidad entre nosotros, con Él. Y cuando hay un no perdón, es como una fractura en ese sistema, en eso que Dios quiere. Obviamente sabemos que hay diferencias, ¿no? De eso ya lo venimos hablando. No estamos hablando de no conflictos, sino de algo ahí guardado de pecado, de separación. Es como si dijéramos, no, mi relación con Dios todo bien, pero con los demás está fracturada y pues Dios vino también a ayudarnos en esa área, a restaurar relaciones entre nosotros. Sí. Sí, totalmente. Sí, pues la escena presenta a Jesús en medio de nuestra oración y pues no sé si les ha tocado, pero bueno, en la Biblia hay uno muy claro, ¿verdad? Que habla en el matrimonio, que cuando cuando el hombre, bueno, se refiere al hombre que dice que para que no haya estorbo en su oración, tiene que restaurar, o sea, esos problemas con su esposa. Eso es bien obvio, pero algo así también nos sucede, o sea, ahí siempre, según lo que enseña la Biblia, Dios va a querer primero que resolvamos esas cosas antes de venir con Él. O sea, es necesario que trabajemos y que observemos y que pongamos atención al Espíritu, porque es el Espíritu el que te trae esa convicción de pronto. No sé si les ha pasado. Sí, y la ilustración que precisamente se hace en Bible Project es
las personas son hechas a imagen y semejanza de Dios, o sea, son valiosas para Dios. Que tú no busques una reconciliación o busques amar a las personas significa no buscar amar a Dios. Sí, no estás en Sí. Cristo o Ajá. algo está mal en tu relación con el Ujú. Señor. Y es que basta con imaginarte a tus 2 hijos peleados, así disgustados, pues tu corazón no está Ujú. bien, o sea, duele mucho No, y ver. si te sientas a comer con ellos Ajá. Sí. Ujú. y están ¿Y en esa situación. cuántos hijos superan sus diferencias por amor a los papás? O Ujú. sea, eso se me hace que es un ejemplo Ujú. muy completo. Sí, podría Porque ser hay hijos una imagen. hay hijos que se perdonan entre sí y la motivación no es amor por el otro, pues porque están peleados, ahorita se odian, es amor por el papá o la mamá. Y luego se mueren los Que, papás y otra vez, ¿no? Ujú. o a veces al revés, pero hay algo, o sea, no podemos decir que hay amor por Dios si no hay amor por los demás. Y por eso preguntaba lo que preguntaba al principio, o sea, ¿hay alguna, pues yo diría, excusa para no perdonar? Si la respuesta es no para un cristiano, entonces tenemos que empezar a navegar el perdón, o sea, es obvio. Ujú. Sí, pues dice la Biblia que el que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano, pues está mintiendo. Ujú. O sea, no puede existir eso, no puede existir el que yo sí tengo una muy buena relación con Dios, pero con los demás no. Y guardo rencor en contra de los que me han lastimado. Sí. Hay algunas cosas que siento que son más fáciles de perdonar, o sea, que son más obvias. A veces, pues una situación nos acaba de pasar en mi familia, lo platiqué hace algunos podcasts, así que nos robaron, y luego pues pasó precisamente eso de que alguien tiene que pagarlo, porque ese dinero que nos robaron era para pagar una tarjeta de crédito. Entonces, pues ya llegó el pago de la tarjeta de crédito y lo tuve Y que se volver tenía a que pagar. pagar, ajá. Entonces, o sea, como que todo está, y por alguna razón, o sea, me es más fácil eso se me hace mucho más simple. Como que es muy obvio, así de que tú me robaste, pues a lo mejor lo necesitabas, algo de la confianza se perdió y eso me cala más que el dinero y pues también la necesidad de alguien que nos ayudaba, o sea, es algo muy real. Pero se me hace más fácil, o sea, de que pues, es dinero, son cosas materiales. Hay otras cosas que son más difíciles de perdonar, siento yo, y que son más internas y que ni te das cuenta que te lastimaron, o sea. Y es que ese es el punto del pasaje, como dice, cuando estén orando. O sea, como que en tu comunión con Dios, de pronto Dios te muestra, hay algo de lo que tenemos que hablar. Sí. Ujú. Porque no se trata de vivir haciendo el ejercicio de contra quién tengo resentimiento. Ajá. Porque no siempre es obvio. Ujú. A veces es bien claro. Y cuando es claro es más fácil, creo yo. Sí, porque, o sea, entra una persona y, ay, o sea, bueno, pues está claro que tienes ahí un asunto, pero a veces está más profundo porque son Ajá. heridas, por lo general, cuando son heridas más grandes. Ujú. Pero Dios en su momento es como que, ok, bueno, hemos hablado muchas cosas, es tiempo de tratar con esto, Ujú. Ajá. que está ahí guardado, porque que esté enmarcado en la oración se me hace que es importante. Ujú. O sea, Dios mismo nos muestra que hay algo que está estorbando nuestra propia comunión con Dios y tenemos que abrir esa puertita y lidiar con lo que está allá adentro. Y a Ujú. veces no la queremos abrir porque ponemos excusas como, Señor, ni siquiera me ha pedido perdón. Ujú. O sea, ¿cómo lo va a perdonar? Ujú. Ni siquiera se ha acercado. Que es un punto del perdón. Se da, no se pide. O sea, Ujú. Ajá. De hecho, no es necesario. O sea, ujú, según lo que ujú. vemos, el ejemplo del Señor, no es necesario que te pidan perdón Ujú. para que inicies Sí. o Sí, tengas la sí, intención de totalmente. Cuando perdonar. estemos en el otro lado de la conversación, Sí. bueno, sabemos que sí puede ayudar, Ujú. Ujú, pero Sí, Jesús nos perdonó a todos en la cruz ujú. mientras estábamos matándolo. ajá, pero idealmente cuando la persona me pide perdón, eso ya debe haber estado resuelto. Ujú. O sea, Ujú. idealmente eso ya estaba listo para la Ujú. reconciliación. Sí. Ujú. Sí, es cierto lo que decías ahorita de que no es como un paso para. O sea, podremos leer este pasaje de Marcos y pensar, bueno, primero Dios, quiero perdonar a todas las personas con las que tengo problemas para que entonces ahora sí ya te vea Para que me para escuches. que me escuches. Ujú. Y pues no, o sea, definitivamente no es algo mecanizado. Y Ujú. pienso que más bien tal vez ahí está la respuesta. O sea, eso que traemos ante Dios, realmente es como, oye, ya resolviste los asuntos que traes. Tal vez ahí Ujú. está el asunto que vienes a Ujú. venir a A pedir. pedirme. A abordar, Ujú. sí. Ujú. Creo que ahí se resuelven muchas de las cosas Sí. antes de. Sí. Algo que también así un tema y que es pues como bien duro es pensar que alguien no merece nuestro perdón Ujú, o que
o que hay cosas que no pueden ser perdonadas. O sea, pensar que hay pecados o Ofensas. ofensas tan grandes que no pueden, que al menos yo sí, yo no. O sea, ese es Es que por eso uno. digo que la cultura sí es bien importante, porque decimos Ujú. cosas que te perdone Dios porque yo no puedo o yo no quiero. Y esas cosas que decimos culturalmente entre broma y no, pasivo-agresivo y lo que sea, reflejan lo que culturalmente entendemos como el perdón. Entonces, Ujú. viene de ahí, o sea, es una expresión, ya es el piquito nomás, pero en el fondo hay cosas que de verdad no se merecen el perdón. Ajá. Y es tanto como decir, la sangre de Cristo alcanzó para perdonarme a mí, mis pecados, todas las aberraciones que haya hecho. Pero para eso, ¿qué hiciste? Para eso no. O sea, la sangre del Señor no alcanza para Pero fíjate cubrir que ese esa pecado. conexión mucha gente no la hace porque por eso es que Dios te perdone, porque Ujú, Él sí te puede perdonar, pero yo no. ujú. Y esa conexión que acabas de hacer no es tan obvia para muchas personas de decir, pero si a mí me perdonó, ¿por qué yo no puedo perdonar? Sí, como si tu perdón fuera Tuviera mayor como, validez. si fuera más importante o más costoso. Es que de alguna manera es minimizar el perdón de Dios. Sí. Sí. O sea, Y es su como- justicia también, no solo, o sea, no solo el Ajá, perdón, la porque justicia la también. justicia de Dios ameritaba que se nos Ajá. perdonara. Ujú, Pero decir, no, pues Dios fácil perdona. Ajá. Eso como quiera. ujú. Pero No. yo, Sí, sí. Sí, casi como diciendo, ay, a él se lo hacen menso fácil, pero yo que sí sé, yo que Ajá. sí soy justo, yo que sí mido bien. no te No, la Yo no creo que sabes. también viene digo, obviamente es algún asunto de pecado y de la carne, pero otra vez creo que tiene que ver con no entender qué significa el perdón. Ujú, Porque si lo que me están pidiendo es que me haga amigo de esa persona Ujú. ujú, y haga como si nada hubiera pasado, pues tal vez no es tan fácil. ujú. Pero si entiendo qué significa el perdón, que es un asunto del corazón bueno, pues de perdonar. Y bueno, pues queremos explicar un poco más qué significa el perdón, pero si lo entiendo, entonces digo, bueno, creo que sí es algo que puedo hacer, porque tiene que ver más conmigo que con la otra persona. O sea, es un Ujú. asunto de yo tengo que resolver esto. Sí. Decir, no puedo perdonar pues me quiero quedar con esta amargura aquí. Ujú, Ujú. ujú. Nadie quiere tener eso. Sí. Yo sí Sí. creo que cuando alguien está batallando con el tema del perdón, sí es bien importante que vea la distinción de el perdón y la reconciliación son dos cosas diferentes. Ujú. Claro. El perdón lleva eventualmente o potencialmente a la reconciliación, pero no necesariamente. Y Ujú. ahorita no estamos hablando de, ya hagan como que no pasó nada, ay, somos Ujú. cristianos, vamos a lidiar con esto, que es entre tú y Dios más bien, Sí. que está ahí en tu corazón. Pero ya significa que ya no, espérate, o sea, Sí. eso todavía ni siquiera es el tema, Ujú. es, Sí. Porque incluso hay ocasiones que la otra persona ni sabe que Sí. tienes Sí, eso no en puede haber contra de ella. O reconciliación sea, en no, ese ni tema. se acerca a pedirte perdón, ni ha hablado al respecto, porque no sabe que te hirió. o a veces no quiere, ¿verdad? Porque también Sí. hay el Ujú. caso donde la otra persona está más enojada que tú Sí. y Ah, siente claro. también igual de herida o peor, o ya hay violencia o agresiones, lo que sea. Y el perdón es independiente de la otra persona. O sea, Ujú, es algo que tengo que resolver yo en mi corazón con ujú. Dios. Pues que eso es lo Ujú. padre de entender que el perdón es independiente de la otra persona y de la situación. O sea, es un concepto de yo y Dios en mi corazón Y que tengo también que es resolver. independiente de la gravedad de la ofensa. Ajá. O Sí. sea, Sí, pequeña, grande, mortal, lo Ujú. que Sí, sea, también es independiente de la sí. gravedad. Sí. Ahora que que es más difícil. sí, porque como Claro. a veces sí hay consecuencias, ¿no? Sí, sí, sí. Financieras, emocionales, o sea, trauma, daño que deja Ujú. marcas, por una vida, ¿no? O sea, hay veces que la ofensa o lo que hizo el otro, o sea, a lo mejor perdí mi trabajo por lo que el otro hizo, Ujú. o sea, sí hay cosas que son muy graves, ¿no? Que es comprensible que para la persona sea muy difícil decirle, ay, pues ya absorbe tú el costo de eso. Ujú. Pero el perdón que Dios nos manda es independiente de si Sí. tiene consecuencias, si fue muy grave, te dolió mucho, o si fue algo más chiquito, si la otra persona, bueno, y todo lo de la otra persona también. Sí. Es que esa es la Sí, parte como que es sobrenatural, o sea, si Ajá. pudiéramos perdonar nada más en la carne, pues, ¿cuál es el a lo punto de mejor que sea algo Todo el espiritual? mundo O lo sea, que podría algo hacer. sobrenatural. y el proceso a lo mejor, dependiendo de lo que tengamos que perdonar, pues a lo mejor es un poquito distinto, ¿no? Nos puede llevar más tiempo, tal vez Claro. Ujú. pues no sé, en que el Señor trabaje en nuestro corazón para llegar al perdón, Sí. Ujú. pero definitivamente sí se puede. Ahora, cuando el Señor habla ahí en el versículo que vimos, no se refiere como que en cuanto a salvación, o Sí, sea,
No está hablando de que si no lo perdonas, No te va a perdonar. Sí, no te va a perdonar y aquí te vas a quedar. Habla más bien de las consecuencias que trae nuestra vida el no perdonar. O sea, tiene que ver más con O darle la seriedad de lo que es. Sí. O sea, es como, tan serio es, no es que no nos vaya a perdonar, pero que entendamos, él no, o sea, o recordar, él nos perdonó. Sí. ¿Por qué no voy a ir a hacerlo yo? Sí, y aparte, a veces cuando no perdonamos, empezamos a tomar muy malas decisiones respecto a ese no perdón. Sí. Y empezamos a empeorar nuestra condición, no la del otro, como decías tú el otro día en la predicación. Es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. O sea, el que resulta más perjudicado al guardar resentimiento, pues es uno. Sí. Uno está... La parábola de los 2 deudores es un ejemplo muy visual de eso, ¿no? De, primero, la dimensión. O sea, todo lo que me perdonaron a mí, en contraste con lo que tengo que perdonar, pues nunca se compara, ¿no? O sea, no hay ofensa que hemos recibido, ni daño que hemos recibido que sea más serio que lo que nosotros ofendimos a Dios. Pero en esa parábola las consecuencias es como estar en una prisión. Y ahí es donde, o sea, es como un lugar bien feo, muy oscuro de amargura. Por eso pensaba esa vez que lo mencioné, en Sansón en la cueva. Era como, pues eso ahí creciendo. O sea, es un lugar bien feo para estar cuando no perdonas. Sí sufres, la verdad. Creemos que se trata de la otra persona, o sea, creemos que estamos encerrando a la otra persona en una casilla de esta persona no la puedo perdonar, pero realmente es un asunto de nosotros. Sí, Pues claro. como la imagen que cuando predicó Marcial, que era atas, o sea, es como cuando no perdonamos, es como si quisiéramos mantener cautiva a esa persona hasta que nos pague. O sea, le ponemos una cadena y nos amarramos a ella sin darnos cuenta que nosotros mismos nos estamos atando. Sí, pues estamos cautivos al mantenerlos a ellos Ajá, cautivos. Vete a jalar con exactamente. ese vato pegado a la soga. O sea, Así es. Y la idea, pues como decíamos ahorita, o sea, la idea del hombre acerca del perdón es muy diferente y está muy distorsionada respecto a lo que Dios dice respecto al perdón. Sí. Pues podemos leer algunos. Por ejemplo, todavía no estoy listo para perdonarlo. ¿Qué creen qué implicaciones o qué nos lleva a tener esa idea de que todavía no estoy listo para perdonar? yo creo, o sea, se me hace interesante porque Creo que sí hay cierta validez en el comentario. iba a decir exactamente lo Sí, mismo. lo podemos entender, ¿no? O simpatizar con Sí. eso. Sí, pero creo que usualmente se usa como una excusa porque, oye, carnal, ya pasaron 18 años, ¿cómo es que no estás listo para perdonarlo? Sí, o sea, igual es obvio que si alguien me lastima, pues al día siguiente no me voy a levantar como si nada, no pasa nada. Pues no, o sea, no, creo que no se refiere a eso, pero sí a lo que dices, ¿verdad? O sea, sí creo que hay un tiempo razonable para que el Señor trate en nuestro corazón contra esa herida. Sí, yo creo que esa expresión lo que dice es más como, no quiero lidiar con esto. Ajá, sí. Porque el asunto no es perdonarlo en este momento ya y como si nada, necesitamos empezar ese camino, tomar ese camino. Entonces pienso que esta frase, aunque tal vez nos hemos sentido así, creo que la usamos más bien como para no me quiero meter por ahí a lidiar con eso todavía. Y pues no, en ese sentido, pues no es válida. O sea, porque yo creo que aunque el perdón pueda tomar tiempo, a veces hasta años en ser genuino y completo, tenemos que meternos a ese camino desde el principio. Sí. Sí. A lo mejor tiene validez en el proceso, pero se me hace que es peligrosa la mentalidad. Pero la dirección la tienes que, como dices tú, Rafa, la tienes que tomar desde el principio. O sea, es, Señor, yo sé que tengo que perdonar, entonces necesito tomar ese camino. Va a ser bien doloroso. No sé cuánto tiempo me va a llevar, pero tengo que empezar a tomar esa dirección. No evadirla, no irme para otro lado, no caminar. O sea, es ya tomar esa dirección. Pues el siguiente es básicamente lo mismo. Todavía está muy reciente la herida y es dolorosa, que es lo mismo. O sea, es no querer lidiar. O sea, esa como excusa es no me quiero meter en eso. Sí. Y otra vez es comprensible, pero si tú vienes con una herida abierta, pues hay que echarte lo que se necesita, ¿no? Agua oxigenada, alcohol o lo que, lo que haga falta y te va a doler. Los primeros auxilios. Pero necesitas empezar a lidiar con eso. Si a veces hasta lavarte nada más duele, ¿no? Pero siento que viene de lo mismo. Es no, ahorita no. Y luego, entonces, ¿cuándo? Nomás se va a infectar. Sí, el ahorita no puede ser eterno. Lo dice, no sabes cuánto me dolió lo que me hizo. Creo que ese es un tema de magnitud, de ofensa. Y híjole, se me hace una frase tan peligrosa porque
pues me ha tocado platicar con gente que dice eso de cosas irrelevantes. Y me ha tocado escuchar a gente que dice eso de cosas súper pesadas y horribles. Sí, Pero precisamente por eso es un problema, porque si la carne no está en orden, la magnitud de la ofensa siempre es del mismo tamaño, imperdonable. sí. Y es que es una manera de descalificar a la persona que me está animando al perdón. Sí. Ujú, Porque si lo usamos, generalmente es porque alguien nos está diciendo, oye, ¿qué onda con ujú, eso? Ujú. Y es como tú no sabes, a ti nunca te han ofendido, tu vida es ujú, perfecta, tú no ujú. entiendes lo que O si te sufrí. ponen un ejemplo y dices, no, ¿cómo comparas? Ajá, O sea, no compares lo que Sí. te pasó a ti con lo que me pasó a mí. Eso está sí, gracioso. Me ha pasado, de repente platico lo que ahorita les comentaba, pero porque me da curiosidad, porque como estamos en una situación pues, más o menos sana económicamente, hasta ahorita casi toda la gente ha estado del lado de la persona que me robó dinero y no tanto del nuestro. Y creo que es ese tema de descalificar a la persona. O sea, es muy fácil descalificar a la persona dependiendo de nuestra moralidad personal. sí, Y la ofensa se vuelve como que algo paralelo, pero eso es peligroso. El tamaño de la ofensa es irrelevante. Lo importante es la acción de perdonar o el camino de perdonar, si lo queremos ver así. sí. Ujú. Y es que, bueno, aquí quiero meter otro tema que a veces pasa, no siempre, pero también es una manera de recibir atención negativa y Claro, Autocomiseración. sí, sí, ajá, sí, o sea, sí. caer en la autocomiseración y, o sea, atraes atención cuando estás herido, cuando Sí, estás claro. ofendido, cuando eres Ujú, víctima. Por eso es todo lo que sí. vemos ahorita, ¿no? Es, Más ahorita, sí. o Ujú. sea, Alguien se vuelve el villano y tú puedes ser el centro de y atención eterno. entonces te dan cariño, atención, tienes un círculo de ayuda, de apoyo, Validación. Ujú, te validan, tú vales más, es que no es justo porque tú eres tan importante y tan especial. sí, Tú estás bien, la otra persona está sí, Entonces mal. yo creo que ahí también hay un potencial, sí, no siempre, pero sí. sí. Sí, tu única virtud es ser débil y creer que alguien te victimizó. Ajá. Ujú. Sí. No, y ahorita pues las narrativas son muy claras. Los ricos siempre son los villanos, los pobres siempre son las víctimas. O sea, sin importar la situación. Sí. Por eso no estamos llamados nosotros a ser jueces. Nosotros estamos llamados a A perdonar. perdonar. Ajá. Sí. Bueno, ya los otros ya más o menos los hemos comentado, el de que lo perdone Dios porque yo no puedo. Así como, al cabo es que mi perdón no es tan importante. Ujú, Sí. Pues es que en realidad tal vez para él no, pero para mí sí. ujú, O sea, para esa persona que me ofendió, tal vez pues, no, va a terminar no afectándole si pide perdón a Dios o si se disculpa conmigo. Pero si yo no suelto ese perdón, si yo no lo perdono, pues el afectado soy yo. O sea, claro. sí, Dios lo va a perdonar, de hecho, Ujú. si se arrepiente. Sí se arrepiente. Pero yo me puedo quedar con Ujú. eso. Él puede ser libre y yo no. Qué Qué fuerte. gacho que el que hace la ofensa puede ser libre y la víctima al no perdonar es esclavo. Wow. De hecho, por eso la gracia es bien incómoda, Ajá. Sí. porque si Dios, o sea, si pensamos que Dios nos pide que oremos por nuestros enemigos, y en este contexto, el enemigo es el que me lastima, me ofende, Ujú, me causa daño, me ujú, hizo lo que sea, ¿no? ujú, Y orar por ellos ujú, es algo muy fuerte. Yo tuve Sí. una situación con una persona hace mucho, algo de violencia. Entonces yo sabía, fue algo que nos afectó a mi familia y a mí. Entonces yo sabía que tenía que lidiar con esto inmediatamente y que tenía que orar por esa persona. Y empecé a orar, pero fíjense, yo no sé si fue el diablo o mi carne o las dos. Me entró el pensamiento, ¿y si Dios sí lo bendice? Y me ardió así el estómago, sentí algo en el estómago ujú, bien feo, o sea, así como de que no se me había ocurrido, ¿qué pasa si Dios lo bendice? O ujú, sea, voy a orar que Dios lo bendiga. ¿Y qué ujú, significa eso? Entonces, fue un bache para mí, o ujú, sea, que me costó, Te ujú, atoraste. o sea, voy a orar por esa persona, pero no me nace el deseo de verlo ujú, bendecido, ujú, porque en mi carne, ahí sí era, estoy seguro que era mi carne, quería justicia ujú, o venganza más bien o ujú. retribución, ¿verdad? Ujú, Sí. Sí, justicia entre comillas. Ajá, Sí, ujú. claro. pero en esa dirección del perdón, después sí se volvió algo genuino, lo puedo decir que así como testimonio, o sea, se volvió algo genuino donde de verdad sí anhelaba yo que Dios Ujú. bendijera a esa persona. ¿Y cambió tu situación con esa persona o ya no volvió a cambiar? Mucho después. Mm. O sea, Sí, porque a veces pasa, pero a veces no. Ujú. sí, tendría que ser ya más, no quiero entrar en los detalles, pero después sí hubo algo, o sea, porque Ujú, hasta hubo una relación. ujú, Entonces, o sea, sí, para mí sí es una historia bonita que cuando la puedo platicar lo hago porque
es que sí es lo que Dios quiere. Sí. No siempre termina así, o sea, no Sí. es el ejemplo ni el patrón de lo que va a Ujú. pasar. Pero lo que pasó en mi corazón sí es real, porque sé que Dios quería que perdonara. Pero mi carne se resistió bien cañón, Sí. o sea, es así como que no podemos orar por esa persona, porque si Ujú. Dios sí lo bendice, como Ujú. Jonás, Ujú. Ujú. Sí. o sea, Yo Sí, sé con que los los de vas a no les Nínive, quiero decir a perdonar. los de Nínive, porque sé que tú eres bueno y los vas a perdonar. Ujú. Algo así, Jonás, en mi corazón. Y está feo, o sea, es algo bien feo, o sea, era como algo oscuro adentro de mi alma que Dios me está diciendo que no quería ahí. Ujú. Sí. Sí. Y eso es parte de lo bonito del perdón divino, del perdón bíblico, que es la misericordia de Dios. Cuando nos pide perdonar, no es para que suframos, o sea, es para Al contrario, al contrario, o sea, Ujú. para hay sanar. libertad del Sí. otro lado del perdón, te Ujú. sientes más ligero, o sea, la Ujú. vida es mejor cuando puedes perdonar genuinamente. Ujú. Y lo contrario, pues también es real, ¿verdad? Es una Sí. carga muy pesada que puede llevar a la gente a la raíz de amargura y hablar de las heridas 25 años después, Y Sí. quedarte esclavizado el resto de tu el vida resto de tu vida, literal. en algo que ya pasó, la persona yo creo que hasta murió. Es Sí. que ves a Y las víctimas de abuso, de violencia, cómo les cambia la personalidad porque no pueden dejar ir eso, que es algo súper serio. O sea, no solamente estamos hablando de diferencias sociales, o sea, estamos hablando de víctimas de violencia, de víctimas de abuso. Aún en esas situaciones, la ley haga o no justicia, la ley mexicana, la policía, aún en esas situaciones, perdonar es más sano para el que fue víctima que para el que fue el que violentador lo o el que fue Claro. el ejecutor Sí, del mal. es que creo que a veces no conocemos bien a Dios porque nos pide que perdonemos. No nos está cobrando el perdón que Él nos dio. Ujú, él lo O está sea, pagando. no es, yo te Ujú, perdoné. O sea, no es un reclamo de parte de ujú, Dios, te conviene. te ujú, conviene, o sea, y yo te perdoné más, o sea, sí ujú, está ahí, ¿verdad? Ujú. Para dimensionar, pero es la bendición de Dios, o sea, llevarnos por el camino del perdón y sí hay bendición del otro lado. sí. Ujú. Pero se ve como una ola, o sea, la verdad. Digo, lo que me pasó no es tan grave, no quiero Depende de pensar. la situación, más bien. Sí. Sí, o sea, pero ese bache de esa que tenía que subir esa Ujú, lomita, sí me costó. En mi sí. carne, obviamente, no tuvo ningún otro costo, fue en mi carne, totalmente. El Y orgullo. y no quiero totalmente, no quiero minimizar a la gente que ha sido violentada, abusada, que Ujú, los fraudulearon, o sea, ujú, cosas bien gruesas con consecuencias ujú, perpetuas. Pero el principio sigue siendo el mismo, o sea, sí, por muy difícil que parezca ese camino, la bendición está del otro sí. lado del perdón. Ujú. La idea, a veces, últimamente lo pienso así, aunque realmente nadie me ha lastimado a ese nivel, tengo una vida muy aburrida, pero pensar, algún día voy a ver a mi victimizador en el cielo y lo único que vamos a tener en común es a Jesús. Bueno, y que él me pegaba, ¿no? O sea, alguna cosa así, no sé, realmente no me ha pasado, ¿Qué- pero... qué- Pues bueno, le pasó a los cristianos con Pablo, el apóstol. Ah, Sí. Así que quiero que vayas a orar por Pablo. ¿Con Dios, quién? pero sí sabes que él mata ¿Te cristianos, ¿verdad? imaginas verlo en el cielo ese vato? Por Hay, eso, hay memes, ¿no? Donde válgame, se me fue. ¿Ananías o...? No, al que pedraron. Ah, Seba- Esteban. Ah, Esteban. Esteban, sí, viéndose entrando al cielo con Pablo, así como. Pero es que, bueno, por eso esa historia está bien padre. Cuando va y llora por él, Ajá. me gusta mucho porque le dice hermano Pablo. Ujú, O sí, sea, ujú, esa expresión, o sea, no ujú, es vengo porque Dios me dijo, o sea, es hermano Pablo, es, ujú. ¿Ya estás de este lado? ajá, o sea, como es una expresión de lo que Dios estaba haciendo con Pablo, es lo está incluyendo y ustedes también lo van a incluir. Sí. Sí. En, Imagínate para Pablo cómo fue que lo recibiera así, o que le haya dicho eso. O sea, ajá, exacto. él sabiendo lo que había sido y que te reciban así. Y decirle, eres mi hermano y vamos a sentarnos en la misma mesa. Sí. Es que Sí. el poder milagroso de la restauración de todas las Ajá. cosas, las relaciones, la Lo confianza, que pasó todo eso. en la carta de Filemón también es un La tema de carta, ajá, perdón, claro, donde totalmente. sí los había hecho un daño. Sí. Sí. Ujú, O innegable. sea, un fraude, algún robo, alguna cosa, hay una pérdida importante. Entonces, no era pasar por alto la ofensa, era perdonarla, que no es Sí, exactamente lo mismo. sí. Sí, Sí, no no es es ignorar el daño. no es dejar pasar, es enfrentarlo y Sí, absorberlo. y absorberlo. Pues yo creo que la dejamos ahí, ¿no? Pues ya la otra parte la dejamos para la próxima. Sí, Sí. le vamos a seguir. Es un tema muy padre, muy extenso. Esperamos que esto nomás sea un
como un punto de partida para pensar, porque es más complejo de lo que alcanzamos a hablar aquí también. Sí. Pero definitivamente es un recurso divino y hay mucha bendición del otro lado del perdón. Y está accesible para todos los cristianos, no solo para los muy santos, lo que sea que eso signifique. Como tú. Gracias. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.